Bienvenidos de corazón a Alpha Centauri. Hoy tratamos del Triángulo de las Bermudas, extinciones en masa, crisis energética, cambio climático, un escenario horroroso. ¿Cómo empezamos? Simplemente con el título. ¿Qué es hidrato de metano? Esta es la pregunta de hoy, y se van a asombrar de lo que es. Hielo que arde. Hidrato de metano. Metano está claro lo que es. CH4. Y también el agua, H2O. Es metano que está enjaulado en el fondo del mar. Es realmente cristal helado. Moléculas de metano rodeadas de moléculas de agua, y esta agua retienen al metano. Esto no ocurre en condiciones normales, con una atmósfera de presión 15 grados centígrados, etcétera, etcétera. El metano está en el aire, el agua en el suelo. No son las condiciones para que se dé el hidrato de metano. Para que se mantenga el hidrato de metano tiene que haber 20 atmósferas de presión, y entonces es cuando se retienen las moléculas de metano. Se encuentra normalmente entre 500 y 2000 metros bajo el nivel del mar. Si ascendiera enseguida, se quemaría y se liberaría a la atmósfera. Y eso es todo. Hay una enorme cantidad de esta sustancia en el fondo oceánico. Empecemos de dónde viene. El metano es una sustancia que surge cuando se pudren sustancias orgánicas. Se conocen por ciénagas y pantanos, vertederos, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que ver con sustancias orgánicas podridas. Y por ello lo hay bajo el mar, en las placas continentales, allí donde los continentes se desplazan bajo el mar. En grandes profundidades hay menos posibilidades, ya que hay menos organismos y por ello menos metano. La mayoría está en las placas continentales, aunque también en las superficies heladas de Siberia, en una profundidad entre 200 y 1000 metros. Todo ello se ha comprobado y examinado. O sea que realmente existe esa sustancia, la cual es muy, muy inestable. Pequeñas variaciones en la presión o la temperatura y enseguida empieza a ascender esas capas de metano hacia arriba. ¿Por qué hay metros de densas capas en los fondos oceánicos? Está claro. Por la presión oceánica, de esta manera se estabiliza. Cuando la capa es muy densa, entonces empieza a notar calor abajo. Se crean estas corrientes convectivas y empieza a subir el metano y se coloca arriba. De esta forma se estabiliza. Este hidrato de metano se encuentra en agua dulce y esto desempeña un importante papel. Luego veremos cómo se encuentra esta sustancia. Es una sustancia en agua dulce, ya lo hemos dicho. Y es, como ya dije, increíblemente inestable. Pequeñas variaciones en presión o temperatura provocan que se inestabilice y ascienda en burbujas hacia la superficie. Esto es todo.
hay hidrato de metano. ¿Por qué debería interesarnos? No nos debería preocupar lo más mínimo. Ya. La realidad es que el hidrato de metano es el gas orgánico más frecuente en la Tierra. La provisión de hidrato de metano es aproximadamente 2 veces superior a todo el petróleo, carbón y gas natural juntos. El 50% de todo el carbono sobre la Tierra se esconde en este gas. Si suponemos que se pudiera liberar de su jaula acuática, aumentaría enormemente su volumen. De una unidad de volumen pasaría a 164 unidades de metano, es decir, que se expande. Si sale a la superficie, empieza a arder. Es una fuente de energía ideal. Si es la energía del futuro, no lo sabemos. En cualquier caso, hay proyectos de investigación que lo están estudiando. Una vez se sacó esta sustancia en Siberia, en Krasnoyarsk. ¿Cómo se encuentra hidrato de metano? Se encuentra en las zonas de subducción, donde la placa continental se desliza bajo el océano, de 500 a 2000 metros de profundidad. Habría que taladrarlo para sacarlo, pero es muy problemático tecnológicamente. Pero habría que intentarlo, ya que se acaban nuestras fuentes de energía fósil. No sé si lo saben ya, pero estamos en una crisis energética, queda muy poco gas ya. O sea, en algún momento tendremos que preocuparnos en buscar otras fuentes alternativas de energía. ¿Cómo se encuentra? Ya lo he dicho. Tiene que ver con agua dulce. Si variase esta variable, podría ocurrir que empezase a ascender el hidrato de metano. Andere Möglichkeit sind natürlich so Methangasfahnen, die so langsam hochkommen. Alles Gründe, danach zu suchen, denn wenn also solche Hinweise da sind, dann ist offenbar eine Gas. Esto ocurre, por ejemplo, en las zonas de subducción, donde unas placas se introducen por debajo de otras, como en África, respecto de Europa. Por eso no deben comprarse una casa en Mallorca en los próximos 20 millones de años. Weil Afrika sich ja unter die Eurasische Platte bohrt und dieses Mittelmeer zusammenschiebt. Also in 20 Millionen Jahren ist das Thema Mallorca, hat sich geologisch erledigt, das sollte man nicht machen. Solche Subduktionszonen gibt es überall da, wo also... Allí donde hay terremotos, allí puede empezar a ascender el hidrato de metano. Y como ya hemos comentado, pequeñas variaciones en presión o temperatura y ya tenemos hidrato de metano en la superficie. Y allí donde hay terremotos, enseguida está el hidrato de metano en la superficie. Y esto tiene consecuencias.